Muy bien, bienvenidos, buenas tardes aquí a Realia y a Sofía en estas pláticas que estamos organizando los martes a las 5 de la tarde. Luego les pondré el programa de las siguientes pláticas que van a ver. Y bueno, pues muy bienvenidos a estas pláticas sobre egiptología en el espacio de la exposición Tesoros de Egipto que tenemos justamente organizado con el Instituto Universitario Realia allí en Jalapa. La exposición, si han tenido la oportunidad de verla, es una exposición de diferentes réplicas arqueológicas que están pues rescatadas de diferentes museos. Bueno, los originales están en diferentes museos del mundo, en el British, en el Louvre, en el Cairo, en Madrid, en el Metropolitan Museum, en muchos lugares. Y lo que hicimos los voluntarios de Sofía fue recrear esas piezas a lo largo de todo lo que fue la pandemia, incluso un poquito antes empezamos a recrear estas piezas para poder presentarlas al público mexicano, ¿no? El propósito de Sofía justamente es poder acercar al público general pues parte de la cultura de las antiguas civilizaciones, en este caso la egipcia, y justamente, bueno, pues es una labor muy bonita porque cuando ves muchas personas que tal vez no tienen la oportunidad de viajar a Egipto, de viajar a Berlín, al Louvre, a París, a Roma, etcétera, a diferentes lugares del mundo y poder contemplar las obras originales, pues evidentemente es un sustituto, ¿no? No en ningún caso sustituye el hecho de poder visitar estos lugares, pero sí que es un buen equilibrio, un buen complemento para todos aquellos que a lo mejor incluso pues o son muy jóvenes o son colegios, niños, que tienen esa pasión por la egiptología y que no tienen la opción pues de conocer de primera mano esas obras. Traer una de esas piezas, la máscara de Tutankamón, un sarcófago, momias, papiros, traerlos a México, pues realmente sería un precio casi que no se puede pagar. A veces las exposiciones itinerantes importantes, por ejemplo, ahora hay una de Tutankamón y hay otra de Ramsés II que está itinerando por todo el mundo, pues son 100 piezas del ajuar funerario, de 150 piezas del ajuar funerario de Tutankamón, o unas cuantas piezas de Ramsés II. Y claro, visitan las ciudades, pues tal vez, pues Sydney, París, Berlín, es decir, van a lugares casi como únicos y que pueden costear eso. Justamente Ciudad de México es una ciudad lo suficientemente importante y grande como para que pudieran traer una exposición de ese calibre aquí, pero también los precios de los seguros y todo, pues sería muy desorbitante, ¿no? Lo que hicimos en Sofía, a propósito de Sofía, justamente era poder traer, recrear un espacio en el cual podamos acercarnos a las piezas y casi hasta tocarlas, ¿no? De hecho, algunas no podemos ponerle vitrina porque no podemos poner una vitrina para un sarcófago y están muy accesibles. Y justamente esta primera plática de hoy justo se llama Tesoros de Egipto, como la exposición. Y es que cada vez que de pronto pensamos en tesoros, pues nos imaginamos ese cofre lleno de monedas de los piratas, ¿no? No sé si ustedes cuando oyen la palabra tesoro, de pronto pues yo veo eso, ¿no? En mi imaginación veo un cofre lleno de piratas del Caribe, ¿no? El cofre de monedas de oro. O podemos imaginarnos, pues, el ajuar funerario, ¿no? Imagínense ese momento de excepcional cuando Howard Carter estaba en 1922 con Lord Carnarvon, ¿no? Que habían descubierto esa escalerita que conducía a una cripta, que habían vaciado todo el pasillo y se habían quedado solos, hicieron un agujero en la antecámara, ¿no? En la puerta de la antecámara, en el muro que daba a la antecámara, y de pronto, pues, asomó una linterna o una lámpara y observó cómo brillo de joyas, de oro, de animales fabulosos, imágenes, sombras, revelaban lo que era un tesoro, ¿no? Justamente veo cosas maravillosas, dijo Howard Carter, ¿no? ¿Se acuerdan en ese momento fantástico, ese momento estelar, ¿no? Veo cosas maravillosas. Y eso es un poco lo que quiero transmitirles hoy. Justamente
Nosotros tenemos en la imagen, en nuestra retina, esa idea del dinero, de la riqueza, del oro, como tesoros, pero lo que quiero transmitirles hoy es que justamente, por pequeña que sea la pieza, por más humilde que sea, tal vez una muñeca de madera, una piedra labrada, un dibujo sobre una piedra de calcita, o una piedra grabada con 3 idiomas. Es decir, cualquier cosa en arqueología en realidad es un tesoro. Y por eso la exposición la llamamos Tesoros de Egipto, porque no son tesoros de riquezas, pero son tesoros invaluables de conocimiento, de saberes, de experiencia humana, de trabajo cariñoso de los artesanos, de conocimientos de una cultura. Cada pieza a la que podemos observar nos puede fascinar, nos puede conmover, nos puede llegar a tocar el alma, e incluso conocer su historia, conocer cómo fue descubierta, conocer las anécdotas de los arqueólogos que llevaron a cabo ese descubrimiento. Entonces, por eso, Tesoros de Egipto, hoy no voy a hablarles, si alguno esperaba que les hablara de la tumba de Tutankamón, eso será la tercera charla, no les voy a hablar de tesoros que materialmente valen mucho, les voy a hablar de tesoros arqueológicos, de cosas valiosas que para el ámbito de la arqueología han sido significativas, han sido verdaderamente importantes en sus descubrimientos. O sea, que han aportado algo de valor al conocimiento de una cultura, de una civilización, de una forma de ser, que nos pueden fascinar, ¿no? Y que todavía, cuando visitas los diferentes museos del mundo, pues siguen enamorando precisamente porque pues, lo que tienen ahí es algo fascinante. Y bueno, pues dicho este preámbulo o esta introducción, les voy a ir mostrando algunas de las piezas que están en la exposición. O sea, justamente las piezas de las que les voy a hablar las pueden ir a visitar a la exposición ahora mismo en Jalapa, probablemente más adelante estará en otros lugares, y pues es una invitación también a que conozcan, a que vayan, a que descubran esas piezas si tienen la oportunidad, y si no, pues aquí estamos para contarles un poquito la historia de algunas de ellas. Y bueno, pues Alicia dice, les recomiendo la experiencia de ir a la exposición. Pues muchas gracias, Alicia. Eh, si alguno quiere ir poniendo algún comentario, algunas veces iré preguntando algunas cosas y pues muy contento de si ustedes pues comentan alguna cosa. Luego en algún momento iré parando para ir leyendo esos comentarios y bueno, así compartir también pues sus propias reflexiones también, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo algo colaborativo, ¿no? Es decir, es una plática, pero pues si alguno quiere compartir algo, mejor pónganlo en el chat y luego pues damos ese pie, ese espacio para poder platicar, porque somos ya muchos, ya somos 37, entonces bueno, pues daremos como luego espacios para hacer consultas o algún tipo de pregunta o comentario. Y bueno, la primera obra que a mí siempre nos preguntamos cuál es el origen de las cosas, ¿no? ¿De dónde viene algo, ¿no? ¿De dónde vengo, ¿no? ¿Cuál es mi origen? Y si tuviéramos que preguntar cuál es el origen de Egipto y tuviéramos que reunir varias piezas para reconocer ese origen, tal vez esta sería la pieza más significativa en el origen de Egipto. Tal vez no sea una piedra, no sea de oro, simplemente es una placa, bueno, en este caso es una paleta de las que aparecen en la última época de Nagada. Si conocen en la historia de Egipto, justamente hay una época al final, en el último periodo predinástico, antes de que empiecen las dinastías de los reyes propiamente dichos, de los faraones, justamente hay un momento donde empiezan a aparecer una serie de objetos litúrgicos, objetos ceremoniales, religiosos, que estaban vinculados con objetos de prestigio funerario. Es decir, se colocaban en tumbas como una especie de homenaje a el difunto, ¿no? En este caso, esta paleta son paletas de maquillaje, que es algo que sorprende, ¿no? O sea, es una paleta de maquillaje, pero mide 50 centímetros de grande, o sea, es muy grande, ¿no? En realidad es una paleta donde mezclar diferentes ungüentos para procesos ceremoniales, probablemente el maquillaje del faraón cuando iba a ser coronado,
probablemente el maquillaje del difunto cuando era después purificado y también luego se maquillaba. Realmente esta paleta se descubre por Quickbell y Green en 1898 en una de las necrópolis más antiguas de todo Egipto. En Egipto, probablemente ustedes conocen que existen dos grandes necrópolis, que es Saqqara y Abidos. Saqqara está en el norte, justo al ladito de Memphis, al ladito de, un poquito al sur de las pirámides de Giza, y Abidos está un poquito al norte de Tebas. En esas dos zonas fueron de las más antiguas de Egipto. Abidos más antigua todavía, o sea, las necrópolis de Abidos eran más antiguas que las de Saqqara, pero aún más antiguas todavía nos encontramos un poco más al sur de Tebas, en una ciudad llamada Hieracómpolis. Los antiguos egipcios le llamaban Nehem. Probablemente hayan oído hablar de las almas de Pe y Nehem. Las almas de Pe y Nehem eran unos personajes que se ponen en diferentes tumbas, que son tres personas, bueno, tres almas de Pe y tres almas de Nehem. Esas tres van con máscaras de Horus y de Chacal, de halcón y de chacal. Y suelen ir arrodillados y llevan las manos así, como con un brazo en el pecho y el otro levantado el puño. Están haciendo una danza, esa danza es de júbilo, de alegría, de gloria, ¿no? De festejo. Parece ser que era una danza que se golpeaban los pechos, ¿no? Se golpeaban así como contentos, ¿no? Como alegres, para ensalzar la gloria de alguien. Entonces estas almas de Peinehem justamente son los antepasados. Todos los antepasados de los reyes, todas las almas anteriores a los reyes anteriores, estaban homenajeando justamente a los difuntos, a los reyes, etc. Bueno, pues Nehem es este lugar. O sea, las almas de este lugar, los antepasados de este lugar, en la necrópolis de Hieracómpolis, se encontró esta paleta. Como les digo, esta paleta aparece en un lugar, cuentan que los arqueólogos cuando lo descubrieron ya estaba muy saqueado toda la necrópolis. O sea, las necrópolis, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya habían sido expoliadas muchos lugares, pero descubrieron que había un montículo que los ancianos del lugar decían que cuando hacía mucho tiempo, ¿no? Imagínense a principios del siglo XIX, era una colina de 6 metros, era una especie de torre de 6 metros. Entonces, bueno, pues se dedicaron a excavar ahí y descubrieron un grupo de piezas excepcionales, ¿no? Diferentes mazas de época predinástica, una máscara de oro de Horus, o sea, algo espectacular, pero entre todas ellas encontraron esta paleta que se llama la paleta del rey Narmer. Esta paleta es la primera manifestación de un rey, o la más antigua manifestación de un rey, con la corona del Alto y del Bajo Egipto. Saben ustedes que Egipto es la unión territorial de dos tierras, ¿no? Se conoce Egipto como el país de las dos tierras. Entonces, esta era la primera evidencia en la cual, o la más antigua, en la cual aparecía un mismo rey, Menes Narmer, con una corona, en un lado con la corona del Alto Egipto y en el otro lado la corona del Bajo Egipto. Y aparecía el rey en diferentes posiciones, dominando a sus enemigos, haciendo una especie de podríamos decir, procesión o como parada militar, ¿no? Una parada militar delante de los enemigos caídos, con los estandartes de como aparece en la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha, el rey Narmer sosteniendo la maza, en esta figura canónica del arte egipcio. Fíjense que a partir de este momento todos los reyes de Egipto se van a representar de esta forma. O sea, es como la selfie oficial, ¿no? La foto oficial de rey, ¿no? El rey tiene que someter a los enemigos con la mano alzada con una maza, sosteniendo al enemigo del cabello, que era una forma simbólica de amarrar al enemigo. Era un poco como, han visto, hay escenas, por ejemplo, en las pinturas egipcias que se está cazando patos y los patos se les agarra de las patas. Y es la forma, ¿no? O sea, esa forma de agarrar un pato, pues lo mismo es como agarrar al enemigo del cabello y ese es símbolo de dominación. Bueno, esta paleta es fascinante y aquí les quiero hacer una pregunta a ver si quieren compartir o quieren
quieren poner sus comentarios en el chat. ¿Cómo se representa el rey en Egipto? ¿Saben qué animales encarnan la figura real? Si quieren, les voy a dejar unos minutos para que lo apunten y luego leemos. ¿Cuáles son esas imágenes animales en las que el rey se encarna? ¿O cuáles son hipóstasis del rey, formas en las que el rey adquiere o se manifiesta en el mundo, en el arte egipcio? ¿No? Les dejo unos minutos y si quieren pueden contestar. Bueno, justamente en esta paleta aparece el rey representado de formas diversas. Aquí es muy evidente que lo tenemos justo en la parte de la derecha, en la paleta de la derecha, tenemos a un halcón, ¿no? Se ve un poquito mal porque la foto pues es la antigua que se hizo o sea, son de los primeros, son los testimonios del descubrimiento, ¿no? Son del archivo fotográfico del descubrimiento de Hieracómpolis. Por lo tanto, pues no son fotos excepcionales, pero son fotos históricas, ¿no? Quería traerles aquí estas fotos que son como más antiguas. Tenemos a la derecha, en la parte de la derecha, ven que hay un halcón, ¿no? Creo que alguno lo habrá comentado, efectivamente, un Horus, ¿no? Como halcón. Rosana dice Horus, es exactamente. Muy bien. Es justamente como animal, es el Horus encarnado, el faraón es el rey de Egipto, es el símbolo de Horus encarnado, pero aquí lo vemos como halcón y si vemos en la parte de la izquierda, en la parte de abajo, en la paleta, a ver, el cetro y el flagelo también es un símbolo propio del rey, pero me refiero ahora a animales. A ver, más animales. Como halcón es representado el rey, ¿qué más animales conocen? Veo que están tímidos todavía. A ver. Como, bueno, como Ator aparece, en este caso, Ator aparece arriba. Fíjense, arriba, en la parte de arriba tenemos dos cabezas de vaca. Es la diosa Ator. En este caso, parece ser que es una diosa que todavía se va vinculando con una diosa más antigua que se llamaba Bat. Bat es la diosa, es el prototipo de la diosa Hathor. Y aquí abajo vamos a ver que tenemos abajo a la izquierda es un toro. En este caso no es tanto una vaca, que sería más el símbolo de la diosa Hathor. En este caso el rey se representa como un toro. Y curiosamente, si se fijan en la parte de la derecha, tiene una cola de toro en la falda. ¿Ven el rey que tiene la maza levantada? Pues justo tiene una pequeñita, voy a ver si pues el problema es que tengo que marcarme, darme la vuelta. A ver, bueno, no se ve que no puedo anotar, pero bueno, tiene justamente una cola de toro, ¿no? La cola de toro era un símbolo importante. A veces al rey se llamaba toro poderoso de Maat, toro poderoso de Maat. También veo que Sil comenta león, efectivamente. El rey se representa también como un león. Han visto justamente las esfinges, ¿no? Las esfinges leoninas, ¿no? Esa forma de león en la cual a veces viene representada el rostro del rey. Bueno, pues el león, el halcón, el toro. Luego hay otros muchos dioses que tendrán otros tipos de representaciones, ¿no? Ibis vinculado con la sabiduría, con Tot, pero no estaba con el rey. El escarabajo, bueno, el cocodrilo, efectivamente. Lourdes comenta el cocodrilo, el cocodrilo. Justamente el cocodrilo es otro de los símbolos del rey. Y de hecho la palabra iti, que es soberano, se escribe con dos cocodrilos, ¿vale? Porque es justamente el animal más poderoso en el Nilo, ¿no? También algunas veces se ha representado, como veremos posteriormente, con animales fantásticos. Han visto, hay algunos escudos o algunas figuras de algunos reyes que es como una especie de grifo. Tiene cabeza de halcón, cuerpo de león, cola de toro, y justamente eso también representa al rey. Y bueno, pues esta es un poco la paleta de Narmer. Muy bien. Vamos a la siguiente. Esta otra pieza también es emblemática, es una pieza representativa de la arqueología,
Y bueno, les voy a contar un poco la historia de Emile Clement Amillenaux. Este arqueólogo era un arqueólogo, ay, que fue muy mal comprendido. Más que arqueólogo, imagínense, era una época donde todavía no existía la arqueología como ciencia. Era más aventureros, era más expedicionarios, era gente que llegaba al lugar y decía, bueno, pues venga, vamos a desenterrar aquí. Y llevaba una cuadrilla de gente y empezaban a sacar tierra y encontraban. Bueno, este señor encontró más de 150 tumbas en Saqqara. Esas 150 tumbas, o sea, es uno de los grandes descubrimientos arqueológicos, 150 tumbas de época predinástica y de los primeros reyes de Egipto. Él excavó en lo que se llama El Kab. El Kab es la necrópolis de Saqqara, perdón, Saqqara no, en Abidos. Me he ido a la otra necrópolis. Él excavó en Abidos, en la necrópolis de El Kab, y justamente descubrió aquí tumbas de los primeros reyes de las primeras dinastías y de las dinastías predinásticas, ¿no? O sea, de reyes predinásticos o de nobleza predinástica. Este señor fue mal considerado en su época, bueno, por los arqueólogos posteriores, porque no le dedicó un estudio riguroso a cada uno de los descubrimientos. Es decir, llegaba, sacaba todo y ya está. No hacían estudios, planos. Han visto que hoy en día, pues, el trabajo de arqueólogo es muy delicado, muy tardado, porque todo se tiene que fotografiar, se tiene que medir, se tiene que etiquetar dónde está colocado, cómo está colocado, para poder comprender no solo la pieza que has descubierto, sino el contexto en el que ha sido descubierto. Lamentablemente de esta época no tenemos estos informes arqueológicos porque, como les digo, fue muy precipitado en sus descubrimientos. Pero bueno, aquí tenemos esta estela que se llama la estela del rey Jet o Watch. En este caso es una estela, el original medía más de 2,60 m. Se encontró solamente el fragmento de arriba, que es de 1,60 m. Faltaba 1 metro por abajo, que era liso. Pero bueno, se descubrió y se sabe que es una lápida funeraria de un rey, del cuarto rey de la primera dinastía. O sea, estamos hablando de lo más antiguo. Y tenemos aquí uno de los nombres del rey, ¿no? A ver si alguno de ustedes, que algunos son estudiantes míos y seguro que lo saben ya, tienen cuáles de los 5 nombres del rey. Aquí aparece uno de los nombres del rey. ¿Saben cuál es el nombre del rey, ese primer título real? El nombre es esa serpiente, es el rey serpiente, efectivamente. Ujú. Muy bien, pero efectivamente, el Horus que habita el palacio, es el nombre de Horus. Muy bien, Gabriela, Adriana, efectivamente, es el Horus que habita el palacio. El Horus que habita el palacio, fíjense que tenemos la imagen muy clara, ¿no? Tenemos un halcón sobre una especie de fachada de palacio y un patio, ¿no? ¿Ven? Esto es como la primera representación de un plano, ¿no? Tenemos la fachada y el patio. Y en el patio está la serpiente, que es donde está el nombre, donde se escribe el nombre, y lo que tenemos delante es la fachada. Justamente este es el primer nombre del rey, el nombre de Horus, el Horus que habita el palacio. Y esto, y aquí hago un inciso, ¿no? Los reyes egipcios muchas veces pues salen las películas, ¿no? Las películas de La Momia y todas las películas de Stargate y de todo lo que son alienígenas ancestrales y todo eso, pues que se decía que los reyes son dioses, ¿no? Que han venido de las estrellas y todas esas cosas. Bueno, los egipcios, y esto es una aclaración importante, los egipcios saben que son seres humanos, pero todos los seres humanos son hijos de Dios, todos son divinos. Es decir, no es que ellos, los faraones, vinieran de las estrellas y los demás no. Es que todos los seres del mundo son hipóstasis de Ra, son manifestaciones de Ra, son creaciones del Creador. En realidad todos somos una pequeña parte de Ra. Lo que entienden los egipcios es que el rey, cuando se convierte en rey, cuando adopta estos nombres de faraón, no cuando es heredero, no cuando es príncipe, no cuando es un niño. Cuando es un niño saben que es un niño, pero cuando asume el rol de faraón, cuando se corona, justamente el acto de coronación es un acto sagrado porque transforma la identidad del individuo, en ese momento
se convierte en el Horus encarnado, se convierte en el Dios encarnado. Y desde esta perspectiva era que era divino. Es decir, es un Dios porque es la manifestación de un símbolo, de una potencia, de un poder. No tanto porque fuera un Dios que tuviera poderes, ¿no?, inmortales y que viviera eternamente y que tuviera el poder del rayo como Thor. No, era un ser divino porque tomaba la consistencia, la potencia de todo ese Horus que venía a la manifestación y que iba a mantener la justicia, que iba a garantizar el orden en el país de las dos tierras. Y bueno, por eso aquí tenemos el nombre de Horus, el Horus que habita el palacio, el Horus Yet, o el Horus Wat, ¿no?, según diferentes interpretaciones. Eh, ¿Alguna duda de esto? Muy bien, veo que sí, que el Horus que habita el palacio, el nombre de Horus. Habían varios nombres, por ejemplo, el nombre de Horus de Oro, el Horus de Oro, el nombre de las dos señoras, el nombre del rey del Alto y del Bajo Egipto, y el último nombre que adquieren los faraones es el hijo de Ra, Sarra, ¿no? El hijo de Ra es el nombre definitivo que aparece en la quinta dinastía, que ya le convierte casi en un hijo directo de Ra. Y esto también tiene sentido porque para los egipcios, justamente la línea de descendencia siempre eran hijos y padres. O sea, no hay palabra para abuelo, no hay palabra para tatarabuelo, no hay palabra, la palabra es padre. Y no hay tampoco palabra para nieto, es hijo, ¿no? Igual que tampoco hay palabra para primo, es hermano. Es decir, los que son de la misma naturaleza, en la misma línea horizontal, son todos hermanos. Y de ahí viene, fíjense que a lo mejor esto les sorprende un poco, de ahí viene que los esposos se llamen hermano y hermana, porque es igual. O sea, el concepto de hermano e hermana es alguien que es igual a mí, es alguien que somos un segundo, ¿no? De hecho, la palabra hermano en egipcio también es segundo. Entonces es un segundo, es alguien que está conmigo en el mismo nivel. Y en este caso, el rey, el Horus, es hijo de Ra, pero precisamente podríamos decir que es nieto, porque se acuerdan en la mitología egipcia que Ra crea el universo, crea Gebinut, el cielo y la tierra. Gebinut son los papás de Osiris y de Isis, y Horus es el hijo de Osiris y de Isis. Por lo tanto, es como nieto, ¿no? Podríamos decir más que bisnieto, podríamos decir, pero en realidad es hijo de Ra. Bueno, vamos con otro tesoro de Egipto. Aquí, como ven, tenemos la esfinge, ¿no?, de la exposición, que es una forma de león, ¿no? El faraón, en este caso, es una recreación de una esfinge de Hatshepsut, de una reina faraón, y aquí tenemos pues esta imagen. Vamos a un tesoro que en realidad es muy humilde. Es una paleta, es una muñeca de paleta. Esta muñeca de paleta, no sé, ¿ustedes han visto los niños chiquitos cómo adoran a sus muñecas, a sus juguetitos? ¿No? ¿Han visto cómo la niña, el niño lleva, pues lo amarra, ¿no? O sea, va, ¿no?, abraza el peluche. Es decir, tal vez tiene cierta nostalgia con la infancia. Estas muñecas de paleta en el Metropolitan Museum hay más de 30. Son unas paletas que se encontraron, son unas muñecas que se encuentran en las tumbas del Reino Medio. Son aproximadamente de la dinastía 11. Estas se encontraron en Tebas, en la zona de Asasif, justo al ladito de Deir el-Bahari, donde está el templo de Hatshepsut, justo a los pies del templo de Hatshepsut. Pues se encontraron estas muñecas, simplemente es una figura esquemática en forma de paleta de madera, una paleta de madera. A veces incluso hay más esquemáticas que son formas de remo, y esto es muy interesante. Luego les hago un paralelo, les cuento por qué podría ser que tengan forma de remo. Es decir, es algo muy esquemático, es un cuerpo muy esquemático. Y en la cabeza tienen como cuentas de barro con hilos, ¿no? O sea, diferentes hilos con cuentas de barro. El dibujo, lo que hay pintado en la paleta, pues suele ser diferentes cinturones, adornos, collares.
suelen ir como desnudas, con el vello púbico marcado, o sea, son unas paletas que no se sabe si son muñecas para jugar o qué, porque se encuentran en tumbas y muchas de esas tumbas son de señores adultos. Con lo cual, hombre, si hubiéramos ido tumbas de niños, pues diríamos, pues es una muñeca del niño, ¿no? Son parte de su ajuar funerario que le dejaron muñecas. Pero parece ser que podrían ser también concubinas para el más allá. Esta es otra de las interpretaciones. Realmente no se sabe, ¿no? Porque justo hay muñecas nubias que son así. Es decir, actualmente en Nubia, cuando vas a Egipto y vas a la zona de Nubia, te encuentras que también venden muñequitas de madera. Ahora ya no son tan así, pero a principios del siglo XX, cuando se descubrieron estas piezas en 1930, justo se dieron cuenta, Winlock se dio cuenta de que había muñecas nubias, o sea, niñas que jugaban con este tipo de muñecas. Entonces, bueno, hay varios investigadores que han dado como diferentes ideas al respecto. Una de ellas, que es muy interesante, es de Morris, justamente que tiene un estudio sobre danzarinas, se llaman danzarinas Gener, son danzarinas de la diosa Hathor, que parece ser que llevaban este tipo de vestidos de colores. Sí, Llevaban este tipo de vestidos de colores blancos, rojos y negros en forma de cuadrados, como estas paletas, y justamente eh, eran... Me habían muteado a mí. Eran paletas eran diferentes representaciones de unas sacerdotisas que danzaban en los rituales funerarios. Y parece ser que estas danzarinas, las danzarinas Gener, danzarinas de la diosa Thor, lo que hacían era provocar como el deseo sexual para que el difunto reviviera. ¿No? O sea, es como intentar provocar al difunto para, oye, no estás muerto. Te voy a animar, ¿no? Te voy a dar vida, te voy a dar potencia, porque eso es lo que había hecho Isis y Neftis para resucitar a Osiris, ¿no? Fíjense que una de las teorías, que es muy interesante, plantean que cuando Osiris está muerto, está fragmentado, ya han rescatado todos los fragmentos de Osiris, los reúnen, los envuelven, y claro, está ahí, parece que está vivo, pero no está vivo. Entonces empiezan a danzar, empiezan a lamentarse, empiezan a pedirle que regrese, y entonces cuentan que Isis y Neftis les muestran el pecho, les hacen con el cabello, ¿no? Con el cabello es como que es un gesto como de excitación, de provocación sexual, y tanto es así que él revive y le deja embarazada a Isis. Es decir, o sea, le da tanta vida que ella queda embarazada de Osiris. Entonces hay un vínculo muy curioso entre la provocación, la excitación sexual y la fertilidad. No hace falta que explique por qué la relación sexual con la fertilidad, porque al fin y al cabo todo elemento de fertilidad en realidad es algo sexuado, ¿no? Es un proceso natural de la vida que provoca el crecimiento, el que provoca la fertilidad. Entonces, justamente esta paleta también podría ser estas muñecas que se colocaran en las tumbas para que ellas, danzando mágicamente, evidentemente, en el más allá, provocasen la resurrección del difunto. También, y es muy interesante, estas muñecas, si tomas la madera y golpeas las cuentas sobre la madera, hacen una especie de sonido como si fuera una maraca, ¿vale? Ese mismo es el sonido que provocaba el menat. El menat es este collar dedicado a la diosa Hathor, que justamente era un collar que se utilizaba como instrumento musical para la fertilidad, para pues eso, como una maraca, ¿no? Que cuando se tocaba esa maraca, pues eran como músicas que embriagaban, que provocaban, ¿no? Ese como deseo de vida, el deseo de fertilidad, el deseo de procrear. Justamente muchas sacerdotisas en algunos momentos llevan este collar que se coloca, ¿no? Ven, aquí tenemos las cuentas que van en la parte de adelante,
y el contrapeso, que suele ser de metal, suele ser de fayenza, es un contrapeso para que no se te caiga el cuello, sino que esté en equilibrio la parte de adelante y la parte de atrás, pero también se utiliza, aparece en muchas ocasiones como sonando, como que la sacerdotisa está sonando de golpe para que provoque todo. ¿No? ¿Qué les parece este collar? Este collar se encontró en la ciudad de Malcata. Saben que Malcata es la ciudad en que Amenofis III construye para la reina Tigi. Amenofis III es uno de los reyes, de los faraones más poderosos de Egipto, en el Reino Nuevo, en la época de esplendor, es el máximo esplendor de Egipto, justo antes de Akenatón, es el padre de Akenatón, y cuentan que en un momento determinado construyó un palacio con un gran estanque en la ciudad de Malcata, que está justo enfrente de Tebas, en la orilla occidental, pero alejado de lo que era la ciudad de Tebas directamente, pero también en la zona importante de todo Egipto, del Alto Egipto. Este collar, pues les cuento una anécdota de este collar. Se encontraron dos en una bolsa. Imagínense estar excavando en unos recintos y de pronto encontrarte una bolsa de lino, no de plástico, una bolsa de lino, un paquete, ¿no? Y de pronto abrirlo y encontrar dos collares completos. El hilo se había deshecho, entonces estaban todas las cuentas con todo. Entonces pudieron como separarlos, hacer los dos collares, y uno está en el Museo del Cairo y otro está en el Metropolitan Museum, ¿no? Porque Winlock estaba excavando para el Metropolitan Museum. Pero es una joya, es bellísimo, ¿no? A la izquierda tenemos la fotografía oficial del Metropolitan Museum y a la derecha tenemos la réplica que está en nuestra exposición. Sí, o sea, todas las fotos que les estamos mostrando, la de la derecha es de nuestra exposición y la de la izquierda son las fotos originales de la excavación, ¿no? Aquí a la izquierda es la foto original y a la derecha es la réplica de nuestra exposición que está a tamaño natural y igual con todas, ¿no? O sea, he querido ponerles estas piezas para que vean, pues bueno, pues eh, a- algunas personas decían, ay, pues ahí son réplicas, ¿no? O sea, como que, pero es que están muy bonitas, están muy bien hechas, la verdad. Están hechas con mucho cariño y por lo menos hemos tratado de que sean lo más parecidas a los originales. ¿Qué les parece este collar? ¿Les gusta? Bueno, vamos con esta. Esta pieza está en el Museo Británico. Esta la descubrió Datanasi en 1820. O sea, esta es de las primeras cosas que se descubren en Egipto, en una época en donde sí que los arqueólogos no eran arqueólogos, eran saqueadores, eran marchantes, ¿no? de arte, marchantes de arte que se dedicaban exclusivamente a ir recuperando todo lo que se podía recuperar para mandarlo a colecciones extranjeras, ¿no? Ustedes saben que en la época del siglo XIX, principios del siglo XIX, el gobierno que existía en Egipto era un gobierno mm, otomano, y lo que hizo el Imperio Otomano, que quería tener buenas relaciones con Europa, pues permitió a todos los cónsules, tanto francés como británico, a los dos cónsules importantes que habían ahí en ese momento, que hicieran lo que quisieran, es decir, recuperaban obras, pagaban un precio y se lo llevaban. Entonces, las grandes colecciones de Europa, el Museo del Louvre, el Museo de Turín, el Museo Británico, son recopiladas por estos personajes. En este caso, este Henry Salt, que fue el cónsul británico, tenía varios marchantes, ¿no? Uno era Belzoni, otro era Atanasi. Bueno, pues Atanasi justamente era una época donde no contaban lo que descubrían, porque si el otro se enteraba dónde había una tumba, pues también te podían ir a quitarte las cosas. Entonces, no se sabe dónde está esta tumba de Nebamun, la tumba de Nebamun. Atanasi expolió fragmentos de la tumba, la mandaron a Inglaterra y lamentablemente rompió todo lo demás para que el otro no lo descubriera.
sea, todo lo que no se pudo llevar, lo destruyó y no en ningún momento ubicó la tumba de Nebamun. Nebamun es un personaje que realmente era un personaje como, era de la nobleza pero baja, o sea, el, el más humilde que podía tener acceso a una tumba, en ese caso, y la tumba tiene unos frescos excepcionales. Hay muchísimos fragmentos, ¿no?, de esta tumba en el Museo Británico. De hecho, en los años 2000, principios del 2000, 2001, 2007, se hicieron restauraciones de estos frescos y ahora actualmente están en una sala específicamente para ellos, muy bien colocados, muy bien. Y nosotros pues tenemos una réplica de uno de los fragmentos, justamente en el que aparece un banquete funerario que también es muy interesante. Tenemos en el registro de arriba, en el registro superior, los registros son esas franjas, ¿no? El registro superior es la franja de arriba. En ahí tenemos un banquete funerario donde hay hombres y mujeres compartiendo el banquete funerario, para mostrar un poco esa idea de igualdad, ¿no?, en las relaciones sociales que podían existir en el antiguo Egipto, entre el hombre y la mujer. Y en la parte de abajo tenemos unas instrumentistas, unas danzarinas que están entreteniendo este banquete funerario. Es un banquete funerario eh, como simbólico para que tenga repercusión para toda la eternidad. Y una de las características que a mí me fascina de esta representación es que es una de las pocas en Egipto en que aparecen figuras de frente. ¿Han visto? Tenemos unas instrumentistas que están sentadas de ladito, pero tienen el torso de frente y la cara de frente. Y de hecho, pues cuando uno se acerca, pues tiene una cara un poco rara, ¿no? Porque como que no estaban muy avezados en pintar de frente las personas, ¿no? De lado es muy fácil pintar la nariz, pero de frente, no sé si han preocupado ustedes de pintar una nariz de frente, es muy complicado. Bueno, pues ahí les pasó lo mismo, tiene un poco el ojo chuequito y un poco así, pero la verdad es que es una representación bellísima. El fragmento que pone encima de las instrumentistas es como la canción que están cantando. Dice: la tierra, Dios ha hecho que su belleza crezca en cada cuerpo. Los canales se llenan de agua nuevamente y la tierra se inunda de amor por él. Bello. ¿No? Qué bonito. Sí, A sí. ver, vamos a ver comentarios. Dice: es muy bello, efectivamente. Alicia dice: resultado de la avaricia y el egoísmo. ¿Cuándo se habrá perdido? ¿Cuánto se habrá perdido? Pues sí, efectivamente, lamentablemente se ha perdido muchas cosas en el antiguo Egipto. Muy bien. Bueno, continuamos un poquito más. Pasamos a la siguiente. Para que vean que no todo eran ladrones, ¿no?, o asaltadores o que rompían cosas. En este caso, este fue un periodista estadounidense, se llamaba Wilbur, que su pasión fue Egipto, ¿no? Todos los inviernos, cuando había invierno en Estados Unidos, pues viajaba a Egipto a disfrutar del clima mucho más templado, ¿no? Pero sobre todo porque amaba la cultura egipcia. Y entonces empezó a recopilar como coleccionista muchísimas obras, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Cuando muere en 1896, de 1880 a 1896 viajó 16 años, no, 26 años, perdón, 26 años, viajó por Egipto y cuando muere, pues su hijo donó todo al Museo de Brooklyn. El Museo de Brooklyn está compuesto fundamentalmente por el Fondo Wilbur. Son todo piezas que este coleccionista había reunido a lo largo de sus 26 años de viajes por Egipto. Y bueno, y esto es una obra preciosa. O sea, en realidad esto es uno de los juego de Senet, de los más bonitos que, bueno, es muy bonito, es muy hermoso, es de Fayenza azul, de este vitreado egipcio tan característico de Egipto. Esta pieza eh, justo tiene en el lateral, si ven, el símbolo de Isis y Osiris, el Tiet y el Yed. El pilar Yed es el símbolo de Osiris y el Tiet es el símbolo de Isis, es el nudo de Isis, el cinturón. Si lo verán también a veces representado
en la misma figura de Osiris se ciñe el cinturón, y ese cinturón rojo es justamente este lazo, ¿no? Por el círculo se pone el cuerpo, y el nudo de adelante es el que cae por delante, ¿no? Como los flequitos de adelante, como el lazo de adelante. Y bueno, pues este juego, fíjense que el juego del Senet es un juego, Senet significa pasar, moverse, avanzar, ¿no? Y justamente el tablero del juego, esa figura del tablero del juego, es un símbolo jeroglífico. No sé si alguno, a ver, sabe o se acuerda cómo se dice o qué representa el tablero, el símbolo jeroglífico del tablero. ¿Alguno conoce cómo es el símbolo? ¿Cuál es el bilítero? No, no, yo no. ¿No es men? Men, efectivamente, muy bien. Men, ¿no? Men, justamente la palabra men es una palabra que significa permanecer, estabilidad también. Entonces, fíjense, por un lado, el juego es senet, pasar, moverse, avanzar. Y el tablero es men, permanecer, establecerse. Fíjense que este juego aparece muchas veces asociado con el difunto cuando juega con un adversario invisible en el más allá. Aparece en muchas tumbas aparece Nefertari jugando al Senet, sola, ¿no? ¿Contra quién juega? ¿Contra quién está jugando? ¿No? Ese contra quién está jugando no está jugando con nadie, está jugando con el tiempo, con eso de que es pasar y permanecer. La idea del juego del Senet es un poco como el juego de la oca. Han visto que el juego de la oca te van pasando cosas, ¿no? O el juego de serpientes y escaleras, que te van pasando cosas buenas o cosas malas, como la vida misma. La vida misma es un proceso de pasar y de permanecer, de avanzar, de cambiar, de pasar página. Entonces, justamente este juego es tal vez uno de los primeros juegos que representaban la experiencia de la vida, ¿no? En la vida a veces ganas, a veces pierdes, a veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te quedas en la cárcel, ¿no? En el juego de la oca o en el Monopoly. O sea, hay momentos en los que te va bien y momentos en los que te va mal, ¿no? Y aún así sigues avanzando en la vida. Entonces, bueno, este es un juego bellísimo. En este lado, en este caso, este juego es de Amenofis III y actualmente está en el Museo de Brooklyn, ¿no? Este se puede ver allí. Rocío me comentaba, dice, ¿de veras hacían banquetes funerarios cuando morían los faraones? Sí, efectivamente. Los banquetes funerarios, pero incluso hoy en día sucede. Cuando hay un difunto, una muerte, han visto en los pueblitos de aquí, de Coyoacán, de Los Reyes, de todo esto de por aquí, se hace una fiesta funeraria. Y tú vas y vas a homenajear al difunto, y en el difunto hay comida, hay de todo. Entonces, esa tradición de festejar en el mundo griego sucedía lo mismo. Cuando moría una persona se hacían juegos funerarios, se hacían no solamente banquetes, se hacían carreras en homenaje al difunto. Entonces, esto es una realidad, ¿no? También pasaba en el mundo egipcio. ¿Vale? Sí. ¿Más dudas? Bueno. Ay, Continuamos, ¿no? Porque hay una serie de piezas, pues a mí me gustan mucho, no van a ser muchas más, pero bueno, pues tengo unas cuantas. Este es uno de las estatuas también más fascinantes del Antiguo Egipto, porque nos hablan de la antropología egipcia, de lo que pensaba el egipcio, de quiénes somos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? A veces es difícil esa pregunta, ¿no? De ¿quiénes somos, no? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy mis emociones? ¿Soy mi alma? ¿Soy mi espíritu? ¿Tengo un espíritu? ¿Tengo un cuerpo? ¿Quién soy, no? ¿Quién soy si a veces me siento dividido, si a veces me siento confundido? Bueno, los egipcios, el ser humano en el mundo egipcio es muy complejo, lo veremos en la siguiente clase, en la siguiente charla, que es justamente de muerte, de momificación y de inmortalidad, el próximo martes. Justamente una de las partes del ser humano se llama el Ba. El Ba es este pájaro con cabeza humana, que es la forma en la que el ser humano tiene, una vez desprovisto del cuerpo, cuando ya no tienes cuerpo, cuando tu cuerpo está muerto, está en la tumba,
La única forma de poder salir y entrar de la tumba, ir al más allá y regresar para ver qué ofrendas te ponen en la tumba, es en forma de ba. Tu ba es esto, es como nosotros le podríamos llamar el alma. Es un poco difícil de definir o de explicar exactamente igual, pero justamente es esta forma, este alma pájaro o este estatua pájaro que te representa porque tiene tu propia cabeza y entonces te representa a ti mismo. Justamente esta estatua pertenece al Ba de Yuya. Yuya, ¿saben quién es Yuya? ¿Alguno sabe quién es Yuya? Era la abuelita Muy bien, un abuelito. de Tutankamón. Más o menos, muy bien, es familiar, efectivamente son los papás de Tiji, los papás de la reina de Amenofis III. Y fueron tan importantes, que tuvieron su tumba en el Valle de los Reyes. Imagínense, o sea, es una tumba descubierta en 1904 por Quibble y Davis, y es una tumba casi tan importante como la de Tutankamón, casi, casi. Se encontró con prácticamente todo el ajuar funerario. Actualmente, el tesoro de Yuya y Tuya, son dos esposos, son los padres de la reina Tiji, actualmente se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo, donde estaba, o sea, el museo tradicional de Egipto, ahora está albergando el tesoro de Yuya y Tuya. Y ya les digo, tiene sarcófagos dorados, máscaras de oro, bueno, de oro, no tanto de oro, sino de madera con oro, pero es algo espectacular. Aquí tenemos una representación de este Ba de Yuya en piedra, que es una de las pocas que hay en piedra. Todas normalmente están hechas de madera. Pero en este caso aparece la estatua con una mesa de ofrendas a los pies, con el corazón Ib en su pecho y bueno, con la peluca que llevaba tradicionalmente eh, este personaje. Estos, como les digo, son los padres de Tiji y no sabemos exactamente si sean abuelos o no de Tutankamón, están emparentados con Tutankamón precisamente por estas relaciones, pero bueno, ahora actualmente hay diferentes versiones del ADN y no se puede saber a ciencia cierta si Tutankamón fue hijo de Akenatón o incluso podría ser hermanastro de Akenatón, hijo de Amenofis III. Esto no sé, todavía está un poco en entredicho, ¿no? Hay mucha confusión con las explicaciones del ADN de esta familia tan controversial, ¿no? Tan complicada. Sus momias están en el Museo del Cairo. Pues mira, fíjate, esto no te lo puedo, no lo sé. Eh, no sé si las momias sobrevivieron, o sea, si la verdad no te lo puedo asegurar. Sé que todo el tesoro de Yuya y Tuya está en el Museo Egipcio del Cairo, o una parte ahora está expuesta, y probablemente lo que se vaya a hacer cuando se vaya el tesoro de Tutankamón al final al GEM, el Gran Museo Egipcio, pues quedará ese museo, el antiguo museo, el Museo Egipcio del Cairo, quedará como el lugar del tesoro de Yuya y Tuya. Bueno, aquí tenemos pues lo mismo, la pieza original del Museo del Cairo y a la derecha la réplica junto con ¿ven que hay un cofre, una cajita amarilla? Sí. Esta caja amarilla también es del tesoro de Yuya y Tuya. Es una caja de Ushabtis del tesoro de Yuya y Tuya. Bueno, si alguno quiere saber más de las partes del ser humano, el próximo día, en la clase de momificación e inmortalidad, hablaremos justamente de las diferentes partes del ser humano. Vamos con otro descubrimiento. Bueno, aquí podíamos haber traído la máscara de Tutankamón, cualquier pieza del tesoro de Tutankamón, pero les he querido traer este escudo. A la izquierda es el original, a la derecha es la réplica que tenemos nosotros en la exposición. Es el escudo ceremonial, es un escudo ceremonial de Tutankamón. Está descubierto por Howard Carter. Saben que en la tumba de Tutankamón también tendremos una charla sobre Tutankamón el próximo día, el 23 creo que es, o el 19. Ok. Aquí
Tenemos a Tutankamón en forma de león, con la doble corona, y tiene un estandarte, una especie de abanico, sobre el cual está el dios Horus, que le protege, ¿no? Al lado que le protege, el disco solar con las alas de Oracti arriba, y el león está aplastando a enemigos de tierras extranjeras, que es el jeroglífico que pone abajo, y que esos enemigos son nubios, ¿no? Entonces es una representación mágica de que el rey tenía que estar dominando a sus enemigos. En este caso, se han hecho estudios y estos escudos nunca fueron utilizados en batalla. Son escudos ceremoniales. De hecho, en la tumba de Tutankamón se encontraron 8 escudos. 4 de uso, por decirlo de alguna forma, con piel, completamente cerrados, y 4 calados, de madera calada, ceremoniales, ¿no? Que eran simplemente como para procesiones, paradas ceremoniales y cosas como rituales. Y bueno, pues este tesoro, la verdad, es un tesoro bellísimo de lámina de oro sobre madera, que expresa esas características del rey que tiene que dominar a sus enemigos. El texto jeroglífico que tiene a la derecha dice: el Dios perfecto que pisotea las tierras extranjeras, que golpea a los jefes de todas las tierras extranjeras, señor de la fuerza como el hijo de Nut, que es Set, valiente como Montu que habita en Tebas, ¿no? Esto es lo que dice la inscripción jeroglífica. Entonces es un símbolo. Fíjense que aquí se asocia al rey con la fuerza guerrera de Set. O sea, ya no se andan con miramientos. O sea, aquí necesitas al dios guerrero, al dios fuerte, al dios vil, al dios malvado, que es Set, para pisotear a tus enemigos. No, no te puedes andar Con con, buenos modos. ¿eh? Con buenos modos. Con Con buenos buenos modos. modos, No. efectivamente, ¿no? Sería como una interpretación diferente a la que, a las diferentes visiones del mundo, ¿no? Bueno, vamos, a mí esto también, esta, esta me encanta. Esta es una pieza, realmente es un ostracón, es una pieza de caliza que se encontraron en Deir el Medina. En Deir el Medina es una aldea de artesanos, los artesanos que construyeron el Valle de los Reyes. Entonces, este lugar fue un lugar muy habitado desde el Reino Nuevo hasta ya épocas tardías, o sea, se habitó durante mucho tiempo, y había un pozo de desperdicios, un pozo en el cual se arrojaban todo, ¿no? Muebles viejos, cacharros, cosas. Entonces, imagínense que ese pozo durante miles de años se fue albergando ostracones de estos, ¿no? O sea, ostraca, que son estos fragmentos grabados, con notas de comida, con juicios, con mil cosas. Y ese gran pozo es una fuente de conocimientos para la cultura egipcia, porque tenemos justo la vida cotidiana. Este ostracón, justamente ven que es una ratita, como si fuese una especie de noble, y un gato que le está abanicando. Y justo representa esta especie como de transposición de los mundos, como que el ratón es servido por el gato, ¿no? O sea, en vez de, es como que el mundo al revés, ¿no? Es un poco una ironía, o incluso podría ser una burla social, en el sentido de a ver cuándo los gatos nos abanican y nos cuidan a los ratones, ¿no? Como los amos en realidad se convierten ahora en esclavos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O en sirvientes. Este es un tema que hay muchos ostracones de estos. Es decir, se han descubierto muchas ostraca de esta escena que se suele llamar la lucha entre gatos y ratones, o la batalla entre gatos y ratones, y que representa justamente con bastante probabilidad una crítica social en ese momento, ¿no? Es una forma, han visto que siempre el humor siempre suele ser también una crítica a la sociedad, una crítica a los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues por eso les digo que es una joya, es un tesoro, no de material, no físico, pero sí de lo que intenta representar, ¿no? Como críticas sociales en el Egipto antiguo. Y vamos a las dos últimas piezas, ¿no? Tenemos ya aquí esta joya, a la izquierda es la que está en el Louvre,
a la derecha es la que está en nuestra exposición, y en medio es otra pieza que es en este caso la pareja de la primera, que está creo que en el Museo Británico. Y justamente esta pieza fue etiquetada para un catálogo de Henry Salt por Champollion. Fíjense si es antiguo su descubrimiento. Champollion todavía estaba vivo en 1827, y cuando Henry Salt, que fue uno de estos cónsules que iban comprando piezas y que las llevaban a los museos importantes, le presentó el catálogo de lo que había, el que estaba organizando lo que estaban comprando fue Champollion. Y entonces Champollion etiquetó esta pieza como estatua de Isis. O sea, a veces nosotros creemos que todos los estudios egiptológicos son muy desarrollados y a veces es muy pobre lo que hay. Es decir, Champollion solo escribió de esta estatua de Isis, plañidera, nada más. O sea, son 3 palabras. Pero bueno, la etiquetó para el Carlos X de Francia en 1826, se adquirió para el Louvre, para el Museo del Louvre, y actualmente pues se descubrió que esa tumba fue descubierta, se llamaba la tumba de Angkor, que fue reutilizada por la dinastía 30 por Aouib-Ra. Entonces, esta estatua es de Aouib-Ra, o sea, es para el culto funerario de la dinastía 30 de Aouib-Ra. Y bueno, pues esta estatua representa ese momento terrible en el que la diosa Isis ha descubierto los fragmentos de su esposo y está llorando amargamente por la muerte de su esposo. Justamente no solamente Isis, también Neftis. Tenemos a las 2 estatuas que acompañaban el ajuar funerario para que en el más allá el difunto también pudiera revivir. ¿Qué les parece? Que está hermoso, ¿no? Preciosa, preciosa. Sí, es preciosa. La verdad que es muy bella. Sí, sí. Bueno, y vamos con la última. Y la última que les he querido traer es la piedra de Rosetta. Tal vez sea una de las más famosas, ¿no? Hemos comenzado con la primera, con la paleta de Normer, con la que abre o inaugura las dinastías, y terminamos con tal vez la pieza que inaugura la arqueología egipcia o la egiptología propiamente dicha, porque gracias a esta piedra, como ustedes saben, se pudo descifrar el jeroglífico egipcio. Esta piedra fue descubierta por Pierre-François Xavier Mouchard, fue un soldado del ejército de Napoleón, del ejército de Oriente de Napoleón, en 1799. Fue descubierta, y cuando él estaba picando una trinchera, ¿no? Estaba haciendo una trinchera en la ciudad de Rosetta, de pronto pues hizo clank, ¿no? O sea, golpeó algo duro, ¿no? Y en ese golpeo, pues se dio cuenta de que era una piedra rota, fragmentada. No se sabe dónde estaban las otras partes, o sea, no se hallaron las otras partes. Y esta piedra, cuando la vio, automáticamente este soldado francés se dio cuenta de que era relevante, porque había un texto escrito en 3 idiomas. Él supuso que ese texto sería el mismo traducido en 3 idiomas. Y efectivamente estaba en lo cierto. El 15 de julio de 1977 lo descubre, lo manda al Cairo, y en el Cairo se etiqueta unos días después. Algunos de ustedes, por ejemplo, cuando busquen por internet cuándo se descubrió la piedra de Rosetta, algunas veces aparece 15 de julio, que es cuando se descubre, y otras veces creo que el 18 de julio, que es cuando llega a El Cairo y es etiquetada en los archivos de los investigadores del Cairo. Pero bueno, entre esos días aparece la piedra de Rosetta, y hicieron calcos inmediatamente, los mandaron por toda Europa, los mandaron a Francia, y trabajaron todos los investigadores a partir de 1799 a descifrar este texto. Y no se consiguió hasta 1822 por Jean-François Champollion. O sea, fueron bastantes años después que se consiguió descifrar. La piedra de Rosetta, bueno, pues fue clave para el nacimiento de la egiptología. Pero saben que la piedra está en el Museo Británico. ¿Cómo es posible si la descubrieron los franceses? Bueno, pues porque cuando la llevaron al Cairo, la piedra se quedó en el Cairo,
y en un momento determinado el ejército inglés venció al ejército francés y tuvieron que rendirse los franceses. Una de las condiciones para rendirse y para que salieran todos con vida era que les dejaban volver todos a Francia, pero tenían que dejar automáticamente todo lo que habían descubierto allí para el ejército inglés. Y efectivamente, pues tuvieron que irse sin nada, solamente lo que ya habían sacado de Egipto, pues se lo quedaron, pero lo que ya estaba ahí, pues quedó y pasó a manos de Inglaterra. Y a partir de 1802 ya fue expuesta en el origen, en lo que era el germen de lo que actualmente es el Museo Británico. Y bueno, pues y con esto pues terminamos este viaje, este recorrido por tesoros de Egipto, que justamente pues son esos tesoros que hemos querido rescatar y compartir con el público mexicano. Hay muchos más tesoros, nos encantaría o sea, tener más piezas. De hecho, estamos siempre trabajando, haciendo más piezas, para ir creciendo la colección. O sea, que no solamente es esa colección, sino que cada vez que la exponemos vamos ampliando con otras obras. Y la idea es pues que vaya creciendo cada vez más para poder tener en un mismo lugar tesoros de muchas partes del mundo, que todos podamos tener, no solamente conocer las obras, sino también un poco conocer su historia, conocer pues todo lo que implica todo lo que es la arqueología de Egipto. Todas estas explicaciones que he estado dando, o gran parte de estas explicaciones, las tienen en la página web de la exposición, tesorosdeegipto.com. Ahí hay un apartado donde están las piezas y en las piezas hay todo un trabajo de investigación de cada una de estas piezas para que conozcan pues, su historia, cómo fueron descubiertas, las anécdotas y la verdad que temas muy interesantes para conocer y comprender no solamente estas piezas, sino toda la historia del antiguo Egipto.